para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los documentos. Y cuando esta prueba no sea posible, declarará, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no puede presentarlos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Artículo 329. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propio o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitar explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la confesión del derecho. Vean qué complicado es lo que establece este artículo 329. No complicado en cuanto a su comprensión, sino en cuanto a los efectos jurídicos de las conductas que estamos mencionando. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola o oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, sin más que comprendidos, hechos narrados en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignoren por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Esto es lo que ya les adelantaba yo, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. No solo se trata de aceptar, de negar o de aclarar ese hecho, no lo sé, lo ignoro, porque no es propio, no es un hecho mío. Pero también tiene la oportunidad de decirle al tribunal, el hecho es cierto, pero no sucedió así. Sucedió de esta otra manera. Por eso nos dice el legislador que en la demanda se podrá hacer referencia a los hechos como crea el demandado que tuvieron lugar. Y que el demandado manifieste su versión de cómo ocurrieron los hechos. Se tendrán por admitidos, por confesados, por aceptados o reconocidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia. Si los hechos que no sean controvertidos en la contestación de demanda, se entiende que son admitidos, aceptados, confesados o reconocidos por el demandado. Sin cuidado con no hacerse cargo de todos los hechos narrados en la demanda. No importa si decimos lo confieso, lo acepto, si decimos lo rechazo, no es cierto, si decimos lo ignoro, no es hecho propio, o bien es cierto, pero no sucedió así, sino de esta otra manera. Pero cuidado con dejar de referirse a un hecho, porque por disposición de la ley, ello implica reconocimiento. Y vean cómo se sanciona el reconocimiento. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. Si ya no puede probar en contra de lo que fictamente aceptó. Demasiado rigor en la norma procesal civil federal, pero así está y así se aplica. La negación pura y simple del derecho
importa la confesión de los hechos. Sí, si no se hace referencia a los hechos y al contestar la demanda, el demandado dice simplemente el derecho invocado no es aplicable por las razones que considere, sin referirse a los hechos, se tienen por confesados los hechos imputados al demandado. Sin embargo, si el demandado reconoce los hechos y no hace referencia alguna al derecho invocado por el actor, no tiene mayor trascendencia, porque el tribunal debe aplicar el derecho que sea aplicable al caso particular. Por eso la expresión comúnmente repetida, dame los hechos que yo te daré el derecho. Si los hechos tienen una función sumamente importante en el derecho procesal. Y así como sucede en el derecho procesal civil, sucede en el derecho procesal electoral. Y la aplicación supletoria de este Código Federal de Procedimientos Civiles la encontramos prevista en el artículo 4 de la vigente Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, la que fue publicada el jueves 2 de marzo de este año. En el párrafo 2 del artículo 4 de esta ley se establece: para la substanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, ahí está el mandato legal para aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles en todo lo que no esté previsto en nuestra legislación procesal electoral. Vamos ahora a la materia electoral en términos similares a lo que hemos visto en estos códigos procesales civiles, local para el Distrito Federal y federal para toda la República. No tuve oportunidad de actualizar la presentación de hoy. Voy a pedir a Alejandro que, concluyendo la sesión, me la devuelva para su actualización. Sin embargo, como dije en un dictamen que nos pidieron, la materia probatoria no sufre ninguna alteración en su contenido. Vamos a la diapositiva siguiente. La diapositiva siguiente reproduce el texto del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La reforma con el nuevo texto no tiene una trascendencia mayor en cuanto al tema que estamos viendo. Voy a leerles el texto vigente de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Artículo 9, párrafo 1. Los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable de la resolución o acto impugnado y debe cumplir con los requisitos siguientes. Si ustedes siguieron la lectura que hice y lo compararon con el precepto transcrito en la diapositiva, van a encontrar que no hay ninguna referencia o ninguna omisión importante, salvo la salvedad que está ahí, que se suprimió, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43
de esta ley. ¿Por qué? Porque al unificarse los medios de impugnación, ya no existe actualmente el recurso de apelación y el artículo 43 de la ley anterior hacía referencia a un caso específico de procedibilidad del recurso de apelación. Así que esto no trasciende a nuestra materia. Y citamos aquí el inciso E, que es un tema que nos interesa. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause la resolución o acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. Ese es el texto actual del inciso E. Se suprimió todo esto relativo a los preceptos presuntamente violados y las razones por las que se solicite la inaplicación de leyes por ser contrarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero en lo que a nosotros corresponde, no sufrió alteración. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o que cause la resolución o el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? La narración clara, expresa, precisa de hechos. Y luego vamos al inciso F del propio artículo 9, que igualmente no sufrió gran modificación. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. F. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse cuando quien promueva justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. Si no tenemos cambio, el inciso es reproducido de manera literal. En materia probatoria, salvo pequeñas cosas que iremos precisando, en realidad no se modificó la normativa de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral con la nueva normativa de la Ley General de los medios de impugnación en materia electoral. Estos temas siguen igual que como estaba en la legislación anterior. Y luego, la salvedad. ¿En qué caso no requiere el actor ofrecer y aportar pruebas? El párrafo 2 de este artículo 9 de la ley vigente establece: cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. Si no se modificó ni una coma de lo que estaba previsto ya en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sigue siendo el mismo texto. Les digo que el legislador que hizo esta ley se dedicó en todo lo que no es novedoso a recortar y copiar la ley abrogada, copiando inclusive las cosas mal hechas que ya han sido modificadas por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Esto seguramente lo podrán advertir en los diplomados de Derecho Procesal Electoral. Ahí sí vamos a encontrar varios cambios y varias repeticiones inconstitucionales que, a pesar de que el tribunal o la Corte en su caso han declarado la inconstitucionalidad, se recortaron y se pasaron. Parece que hicieron una actividad que se está volviendo clásica en esta época: copiar y pegar, o recortar y pegar en otra parte. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta esta parte? Sí, si no tenemos comentarios, vamos a recordar el principio de nuestro programa. Al principio hablamos de incertidumbre e hipótesis. Hablamos de carga de la prueba. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Vamos a ver aquí un desorden que está en esta materia y que he puesto por rubro verdad y proceso jurisdiccional. Lo que tenemos en el proceso es el litigio. En el fondo de todo proceso está el litigio. El objeto del proceso es el litigio. El fin del proceso es resolver el litigio, recomponer las cosas que están descompuestas porque alguien incumplió sus deberes jurídicos. En el litigio, como hemos leído en las disposiciones anteriores, que se integra con demanda y contestación de demanda, oponiéndose el demandado a la pretensión del actor, porque si no hay oposición, si no hay resistencia, no hay litigio. Tanto en la demanda como en la contestación se narran hechos. Se pide que sea una narración clara, precisa, sucinta, y que no haya oscuridad, vaguedad, incoherencia en lo narrado. Claro, preciso y breve. Pero además deben actor y demandado invocar el derecho que consideren aplicable al caso concreto. El actor invocará el derecho que sustente su pretensión. Pretensión es lo que quiere el actor, o bien en contra del tribunal, o bien en contra del demandado. Muchos procesalistas dicen que la pretensión no se dirige al tribunal, sino al demandado. Yo al tiempo repetí lo que dicen los procesalistas, que son fundamentalmente tratadistas del derecho procesal civil. Sin embargo, con el tiempo he llegado a una conclusión diferente. La pretensión puede estar dirigida al tribunal. Pretensión o petición que se hace al tribunal. Lo que queremos que haga el tribunal, no el demandado, no el responsable. Y en nuestra materia, esto es sumamente claro. Cuando promovemos o promovíamos un medio de impugnación en la pluralidad, ahora tenemos singularidad. Ya solo hay juicio electoral y juicio de revisión constitucional electoral con una naturaleza binaria o naturaleza dual, bipartita. Ya platicaremos también del tema en otra oportunidad. Ahora, solo tenemos un medio de impugnación,
Al promover ese medio de impugnación único, le pedimos al tribunal anula, tribunal revoca, tribunal modifica. Nunca le vamos a pedir tribunal confirma. Sería un contrasentido a la promoción del medio de impugnación. Sin embargo, por supuesto, puede ser la consecuencia del proceso, que al dictar sentencia el tribunal confirme el acto controvertido, el acto impugnado. Esa es una de sus posibles consecuencias. Pero el actor lo que pretende es su revocación, su anulación o su modificación. Reitero, tanto actor como demandado o responsable en nuestra materia van a sustentar su demanda y contestación de demanda en hechos y en derecho. En nuestra materia es importante, es necesario que haya expresión de conceptos de agravio. Si no hay expresión de conceptos de agravio, tenemos una gran deficiencia. Si bien es cierto que no se podrá desechar la demanda solo porque no se hayan expresado los conceptos de agravio, habrá una pretensión sin fundamento y no sabemos cuál sea la suerte de una demanda sin expresión de conceptos de agravio. Pero en fin, hechos y derecho. Hipótesis, supuesto, lo que probablemente sucedió y lo que probablemente pueda suceder. El actor expresa su pretensión, narra sus hechos e invoca el derecho que considera aplicable. Dice Eduardo Couture que la demanda es el proyecto de sentencia que quiere el actor. Estamos ante la hipótesis de que al actor le asiste la razón y por eso ha ocurrido al tribunal en petición de impartición de justicia. Como tenemos prohibido hacernos justicia por propia mano, señor juez, vengo a pedirte que reconozcas que yo tengo la razón y dictes sentencia favorable a mi pretensión. Esta es la hipótesis, este es el supuesto de que parte el actor. Pero lo mismo, el demandado, al momento de oponer su resistencia, al oponerse a la pretensión del actor, al narrar los hechos según su versión, al invocar el derecho que en su opinión le protege, formula su hipótesis de sentencia favorable, de sentencia absolutoria. En principio, podemos creer que tiene razón el actor al leer su demanda, pero al leer la contestación de demanda, probablemente pensemos que le asiste razón al demandado. En nuestro caso, en el derecho procesal electoral, podemos pensar que le asiste razón al actor y al leer el informe circunstanciado e incluso la resolución impugnada, podemos pensar que le asiste la razón a la responsable. Nos encontramos en una circunstancia de incertidumbre. No sabemos a quién le asiste la razón. Tenemos que llevar a cabo el estudio del caso concreto. En otros procesos se tiene que llevar a cabo el desahogo de la etapa de instrucción que integra la etapa postulatoria, la etapa probatoria y la etapa preconclusiva. La etapa postulatoria que se integra con demanda, contestación de demanda, probablemente reconvención y contestación de la contrademanda o reconvención. En nuestra materia puede haber demanda,
informe circunstanciado, ampliación de demanda y ampliación de informe circunstanciado, aunque casi nunca hacemos alusión a la ampliación del informe circunstanciado. La ampliación de demanda es algo común que sucede en los tribunales electorales. Bien, reitero, la etapa postulatoria se integra en otros procesos con demanda, contestación de demanda, contrademanda y con contestación de la contrademanda. Después viene la fase probatoria. En nuestro derecho procesal electoral, ya vimos cómo desde el primer momento el actor debe ofrecer y aportar pruebas. Y si las pruebas que está ofreciendo de su parte no están disponibles para él, que no puede obtener copias certificadas, leíamos esto en el artículo 9 de la ley de los medios de impugnación en materia electoral, si no puede obtener copias, le solicita al tribunal que las requiera a la autoridad o al ente de derecho que tenga en su poder estas pruebas para que sean aportadas al juicio a fin de estar en actitud jurídica de evitar una sentencia completa y conforme a derecho. Después de la etapa probatoria viene la etapa preconclusiva o etapa de alegatos, etapa en la cual las partes deben expresar sus alegatos, es decir, sus argumentos jurídicos para poder pedir una sentencia favorable a partir de todo lo actuado del proceso. Es absurdo leer o escuchar a un abogado decir, y por alegatos de la parte de mi asesorado, parte de mi asesorada o representada, solicito se tengan por reproducidos todos los argumentos narrados en la demanda. Lo único que me demuestra es que este abogado no sabe derecho procesal. Y quién sabe si sepa derecho. Los alegatos deben ser, como se les denomina en el proceso penal, las conclusiones a partir de todo lo actuado. Y obviamente las conclusiones del actor tienen que ser a su favor. Las conclusiones del demandado han de ser a su favor, salvo que sea un demandado que actúe de buena fe y que después de haber advertido todo lo que hay en el proceso, diga, señor juez, discúlpeme, tiene razón el actor, me allano a su pretensión. Y solicito, ya veremos qué solicita cada quien en cada caso. Esto difícilmente lo vamos a ver en la práctica. Creo que pocas veces sucede o quizá nunca suceda. Yo no lo he visto en ningún caso. Bien, ¿cómo vamos a acabar con esta incertidumbre? Con este desconocimiento de a quién asiste la razón, de cuál hipótesis es la correcta, la hipótesis formulada respecto del actor o la hipótesis formulada respecto del demandado o responsable. Si las pruebas y, por supuesto, el estudio integral del caso concreto nos dará certidumbre sobre el caso controvertido. Revisados con todo cuidado los hechos, leído con todo cuidado todo el escrito de demanda, el escrito de contestación o en su caso la resolución impugnada, los anexos a la resolución impugnada, el informe circunstanciado y analizando
todas las pruebas que obren en el expediente del caso concreto. Analizar las pruebas, saber calificar, clasificar estas pruebas para saber si son pruebas idóneas o no, y cuál es el grado de convicción que generan en el juzgador esas pruebas que obran en el expediente. Pruebas que, por supuesto, debieron ser ofrecidas, aportadas, recibidas por el tribunal, en su caso, preparadas y desahogadas en términos de ley, para finalmente poder valorarlas y dictar sentencia. Al momento de valorar, el juzgador tendrá certeza sobre los hechos, tendrá una convicción sobre los hechos y el derecho controvertido. Espero que todos los jueces lleguen al conocimiento de la verdad de los hechos. Conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Conocimiento de la verdad sustentada en las pruebas que obran en el expediente respectivo, debidamente calificadas y valoradas. La carga de la prueba sigue siendo un concepto útil, por supuesto que sí, aunque ya no con la rigidez que existía con antelación. Después volveré a este punto. Sí, a partir del litigio, de la narración de hechos, de la invocación del derecho, cada una de las partes formula su propia hipótesis de asistirle la razón. Al tribunal lo encontramos en un estado de incertidumbre. Incertidumbre que se agotará con el estudio del caso concreto, el análisis de las pruebas ofrecidas y aportadas en el juicio, en su caso preparadas y desahogadas, debiendo valorarlas con todo cuidado para poder llegar al conocimiento de los hechos, cómo sucedieron, al conocimiento cierto, estar convencido de que sucedieron como se desprende de las constancias de autos, que eso es lo que corresponde a la verdad y por tanto que procede a dictar sentencia absolutoria o sentencia condenatoria. Pocos son los casos de acciones declarativas en donde solo hay una declaración del derecho para dar certeza sobre esa situación jurídica. Si todo esto es lo que abarca el proceso, dicho, por supuesto, en breves palabras, nos llevaría un diplomado completo poder explicar estos aspectos de manera individualizada, particularizada, para una comprensión. Bien, ¿algún comentario, duda, pregunta, observación? ¿O he logrado dormir a todos? Porque no veo ninguna cámara abierta. Y acuérdense que el requisito del diplomado tener las cámaras abiertas. Sí, por favor, les ruego, parece que hay 22 personas, quizá del centro de este centro educativo hayamos o seamos 3, pero son alrededor de 18, 19 que están asistiendo al diplomado y no veo cámaras abiertas. Me dice David Alejandro que de repente desaparecen. Pues yo quisiera que de repente apareciera. Veo a Eduardo Hernández, pero es el único que alcanzo a ver. Gracias, Eduardo. De Marco Antonio Martínez solo veo su nombre y
de los demás tampoco veo imagen. Ojalá puedan, vean qué diferente. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. También Pilar, Olegario, Eduardo Raúl, José Ángel, Joen, pudieran prender sus cámaras. Vamos a regresar a la presentación. No hay intervenciones, nadie tiene algún comentario, alguna pregunta. Regresamos a la presentación, Alejandro, por favor. Vamos a otro tema, por supuesto, vinculado con lo que estamos viendo. A la siguiente diapositiva. Prueba y verdad en el proceso civil. Quizá uno de los grandes tratadistas del derecho probatorio actual es el doctor Michele Tarufo. Y si no mal recuerdo, en España, Jordi Ferrer, otro de los grandes tratadistas del derecho probatorio en estos días. Al hablar de prueba y verdad en el proceso civil, Michele Tarufo, en su libro La prueba, nos habla de la función de los medios de prueba. Que aquí lo que quiero destacar es sobre todo el concepto medio de prueba. Nos dice Michele Tarufo, medio de prueba es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. Vean cómo aquí Michele Tarufo, italiano, usa la palabra causa y no la palabra proceso. Y les decía, por eso la advertencia inicial, juicio, proceso, causa y pleito son términos sinónimos. Medio de prueba, cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. Este es el fondo del derecho probatorio, este es el fin del derecho probatorio. Conocer la verdad acerca de los hechos controvertidos, los hechos del juicio, del proceso o de la causa. También nos dice Michele Tarufo la prueba como un recurso cuyo objetivo es alcanzar la verdad acerca de los hechos litigiosos. ¿Sí? Objeto de la prueba, la verdad sobre los hechos litigiosos, los hechos controvertidos, los hechos del proceso, los hechos de la causa, nos dice en líneas anteriores. Hay una concepción generalizada según la cual los elementos de prueba constituyen un medio para establecer la verdad de los hechos objeto del litigio. Vean cómo la palabra elementos y medios se utilizan como expresiones sinónimas. Elementos de prueba, medios de prueba. Sin embargo, el uso de estas expresiones no es la misma para todos los autores. Santiago Sentís Melendo, otro de los grandes tratadistas del derecho probatorio, nos dice: medio de prueba es el procedimiento para hacer llegar al juicio los elementos de prueba. Nos cambió totalmente la connotación de la palabra medio de prueba. En lugar de ser el elemento objetivo o subjetivo, dador de la prueba, nos dice medio de prueba o medio probatorio es el procedimiento para llevar la prueba a el proceso. E incluso no usa la palabra prueba de manera sola, sino fuente de prueba.
y nos dice la fuente de prueba es el testigo. La prueba como elemento de prueba es el testimonio. Medio de prueba es cómo llevamos el testimonio al proceso. Cómo llevamos al testigo a rendir su testimonio en el proceso. Estos son temas que no necesariamente tratan Tarufo y Johnny Ferrer. Luego tenemos este otro concepto. La concepción generalizada según la cual los elementos de prueba constituyen un medio para establecer la verdad de los hechos objeto del litigio. Pues sí, la prueba ¿para qué es? Para conocer la verdad sobre los hechos objeto de controversia entre actor y demandado. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Al abordar el tema hechos, prueba, verdad y proceso, los procesalistas hablan, y en especial Tarufo, de hechos institucionales y hechos brutos. Otros autores a los hechos institucionales les denominan hechos jurídicos lato sensu, y a los hechos brutos les denominan hechos materiales. Es decir, hechos brutos o hechos materiales que están fuera de la materia jurídica. Hechos ajurídicos, dicen algunos tratadistas franceses. Ajurídicos, fuera del derecho, o hechos materiales. El hecho jurídico lato sensu, decíamos ayer, es todo acontecimiento de la naturaleza o de los sujetos de derecho que crean consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, dijimos ayer, son la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos subjetivos, de deberes jurídicos, de relaciones, situaciones y estados jurídicos. El hecho jurídico lato sensu, de acuerdo a la doctrina clásica del acto jurídico, se divide en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho, sancionada por una norma jurídica. Aquí la palabra sancionada se utiliza como expresión de aceptación, de aprobación, no de castigo, no de pena. ¿Sí? Así que hechos institucionales o hechos jurídicos lato sensu y hechos brutos o hechos materiales o hechos ajurídicos, como dicen otros. Igual en el pensamiento de Michele Tarufo, la explicación entre hechos institucionales y hechos brutos. Tarufo nos dice algunas cuestiones concernientes. Vamos por favor a la siguiente diapositiva, Alejandro. Algunas cuestiones concernientes al problema de la verdad judicial y de la función de los medios de prueba surgen porque los hechos en litigio o los hechos de la causa necesariamente se determinan sobre la base de las normas jurídicas que se aplican a fin de resolver el caso. Esta observación se vincula con la teoría que sostiene que los hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales y que los primeros
no existen en los dominios jurídicos, donde solo los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de la toma de decisiones judiciales. Vean cómo aquí es Tarufo el que nos habla de hechos brutos y hechos institucionales. Y nos dice los primeros, los hechos brutos, no existen en el dominio del derecho. Los hechos brutos están fuera del dominio jurídico. En cambio, los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de toma de decisiones judiciales. Los hechos institucionales están previstos en las normas jurídicas que tendrá que aplicar el órgano jurisdiccional. En un sentido, este enfoque es bastante trivial, pues nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de cualquier proposición fáctica en general. Y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos, que los hechos, están cargados de derecho. Sí, nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contextos de cualquier proposición fáctica en general. Y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos, que los hechos están cargados de derecho. Y hechos cargados de derecho y derecho cargado de hecho. Sin hechos no hay derecho. Decíamos ayer, el derecho es un producto cultural, es un producto social. Y los hechos jurídicos son hechos de la naturaleza y son hechos de los sujetos de derecho. El nacimiento de un nuevo ser es un hecho de la naturaleza, pero vinculado de manera inseparable, indisoluble con el ser humano. Al nacer un nuevo ser, puede que obtenga personalidad jurídica, puede ser que no, pero es un hecho biológico que va a tener consecuencias de derecho. Cualquiera que sea la situación del ser que ha nacido biológicamente y que jurídicamente todavía no alcanza a nacer. La edad es un fenómeno de la naturaleza. Nacemos, crecemos, alcanzamos mayoría de edad, avanzamos y al rato somos de la tercera edad o algunos llegan a ser centenarios. ¿Esto tiene alguna importancia? Por supuesto que sí. El menor de edad no tiene capacidad de ejercicio en el ámbito del resto del derecho, que no es derecho electoral ni derecho procesal. El menor de edad es sujeto de patria potestad o de tutela. Para poder ser ciudadano necesita llegar a la mayoría de edad. Necesita cumplir 18 años. Pero el transcurso del tiempo tiene trascendencia electoral. Hablamos de cuota de jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes? Sí, necesitamos recurrir a la normativa nacional e internacional para saber quiénes son jóvenes y poder cumplir en materia electoral la cuota de juventud o la acción positiva de juventud a quienes vamos a considerar jóvenes. De acuerdo a la naturaleza, nacemos hombres o mujeres, pero cada uno tiene el derecho de definir el género conforme al cual va a actuar en la vida social. Y puede o hay también consecuencias de derecho. Tenemos acciones afirmativas para las personas de otras preferencias sexuales. En fin,
La edad, vuelvo a la edad, porque los que han pasado a la tercera edad, en algunas partes, tienen el deber derecho de votar de manera optativa. Deja de ser un deber jurídico para convertirse en un derecho. Pero también el hecho de llegar a la tercera edad no implica disminución o disminución en los derechos político-electorales. Y en documentos internacionales vamos a encontrar que los mayores de edad, no el mayor de edad civilmente hablando, sino los de la tercera edad o más, tienen derechos políticos incluso especiales. Quizá entre nuestras acciones afirmativas tengamos que ir pensando en una acción afirmativa para los de la tercera edad o más. En fin, temas, esto de hechos brutos y hechos institucionales, a mí nunca me ha convencido. Un aparente hecho bruto puede no ser hecho bruto, sin causar consecuencias de derecho. La lluvia pareciera ser un fenómeno de la naturaleza sin mayor consecuencia jurídica. Pero si llueve el día de la jornada electoral y la mesa directiva de casilla se ha instalado en un lugar que no nos protege de la lluvia, ante la lluvia habrá que cambiar de lugar. Y si este cambio de lugar se hace a la hora en que tengamos que llevar a cabo el escrutinio y cómputo, puede tener consecuencias sumamente graves. En fin, dejo esta parte. Vamos nada más a concluir la lectura. En la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Por tanto, el derecho define y selecciona los hechos que pueden ser considerados en litigio, en todo caso que sea objeto de disputa. En cierto sentido, entonces, los hechos en litigio son siempre institucionales, pues se definen y determinan por medio de la aplicación de normas jurídicas. Sí, siempre que estemos en un litigio, estaremos ante hechos jurídicos lato sensu. En el lenguaje utilizado por Tartufo, ante hechos institucionales y no ante hechos brutos. Este es un tema también importante. No debemos confundirnos con los hechos jurídicos en sentido amplio con los hechos materiales, aunque, insisto, para mí no hay hechos que sean estrictamente materiales. Todo depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontezcan estos hechos. Eso nos permitirá calificarlos como materiales o hechos jurídicos para un caso particular. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No. Vamos a la otra diapositiva, por favor, Alejandro. Vamos a ver el tema objeto de la prueba. No está enunciado tampoco en nuestro capitulado inicial. Sin embargo, ha sido motivo de debate intenso, de debate profundo, serio, entre los tratadistas del derecho procesal y en especial del derecho probatorio. ¿Cuál es el objeto de prueba? Si revisamos nuestra legislación, déjenme nada más actualizar mi ley, porque aquí sí no cambió tampoco en este tema, pero aquí cito el artículo 15 y en la nueva legislación
ya no es el artículo 15, es el artículo 14, que establece: son objeto de prueba los hechos controvertibles. No son objeto de prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles de aquellos que hayan sido reconocidos. Si no cambió en su esencia esta materia, incluso cometieron el mismo error que cometieron hace 26 años. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No, son objeto de prueba los hechos controvertidos, los que motivan la controversia. Los controvertibles son susceptibles de controversia, pero los hechos objeto de prueba son los que en el presente están en controversia o generan la controversia. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no los controvertibles. Y luego viene una afirmación que hemos mantenido lastimosamente o lastimeramente, no sé cómo calificarle, durante muchas décadas. No será objeto de prueba el derecho. No son objeto de prueba el derecho. Corrigieron la redacción, pero dijeron lo mismo. Craso error del legislador. Ahí tenemos nuevamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 86. Solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Sin mala redacción, no es en que se funde el derecho, sino en que se funde la pretensión. El fundamento de la pretensión es una norma jurídica, con independencia de que sea una norma jurídica establecida por usos, por costumbre, por jurisprudencia o por ley. El artículo 86, perdón, antes, uso y costumbre. Ayer decíamos, son parte del sistema jurídico normativo, normas jurídicas legisladas, normas jurídicas consuetudinarias y normas jurídicas jurisprudenciales. Así es como se integra el sistema normativo de México, aparte de lo que tenemos como derecho convencional internacional. Nuestro sistema normativo no acaba en la ley, los usos y la costumbre, sino que abarca también los derechos y deberes previstos en los tratados internacionales, y en especial para nuestra materia, los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Y además los principios generales del derecho, que para mí también son normas jurídicas. No todos los autores coinciden en este sentido de que los principios generales del derecho sean normas jurídicas, pero por supuesto que son normas jurídicas. El artículo 14 de la Constitución Federal, en su párrafo cuarto, establece que las sentencias del orden civil serán conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de esta, conforme a los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho son normas jurídicas también. Bien, y más adelante, el artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado
cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. No solo el derecho consuetudinario es objeto de prueba, sino también el derecho extranjero. Y qué importante va a resultar el derecho extranjero con el nuevo sistema de votación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. No es difícil que tengan que invocar la aplicación del derecho del país en donde residan y que en un momento determinado el Tribunal Electoral tenga que resolver asuntos aplicando derecho extranjero, por cuanto hace al voto emitido por los mexicanos que residen en el extranjero. No quiero vaticinar, no quiero adivinar, dejaremos que el futuro próximo nos diga si nos equivocamos o desafortunadamente si tenemos razón en cuanto a la aplicación del derecho extranjero. Pero antes de aplicarlo, tenemos que saber que existe, que está vigente y cuál es su alcance, nos dice el legislador, cuál es su sentido, qué es lo que quiso decir el legislador extranjero al expedir esa norma. Tendremos que pedir que los tribunales del país correspondiente nos informen sobre la jurisprudencia que exista en la aplicación de esa normativa invocada como derecho extranjero. Y tendremos que preguntarles a los tratadistas del derecho especializados en la materia qué es lo que han propuesto, cómo han interpretado esa normativa jurídica en el contexto del derecho de su país. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. La siguiente, por favor. Creo que esta sí la habíamos leído. Vamos a la siguiente, Alejandro. Estos dos artículos no los vamos a leer, son similares a los del Código Federal de Procedimientos Civiles. Vamos a la siguiente. Vean esto que es mucho más importante. La Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. Una convención adoptada por la Organización de Estados Americanos el 8 de mayo de 1979, hace 45 años, casi 46, y nosotros seguimos en 2021 diciendo que el derecho no es objeto de prueba. Fue suscrito este tratado de acuerdo al Tratado de Viena sobre los tratados. No importa el título que se le dé al tratado, convención, declaración, protocolo, tratado, no importa el título que se le dé. Es un acuerdo de voluntades entre estados libres y soberanos, o bien entre organizaciones de carácter internacional o entre instituciones internacionales y estados libres y soberanos. ¿Cómo le denominen? No importa, será un tratado, si es un acuerdo de voluntades que genera derechos y deberes entre los suscriptores de ese convenio. Y Kelsen nos dice en su libro El convenio y el tratado,
Al final de cuentas, los dos son lo mismo. Y para tratar el contrato del derecho privado y el tratado del derecho internacional, usa la palabra convenio o convención. Dice lo mismo. Lo que cambian son los sujetos y, por supuesto, el objeto de cada convenio. Pero al final de cuentas son acuerdos de voluntades. Y por eso hablamos de derecho convencional internacional de los derechos humanos, porque ha surgido a partir del acuerdo de voluntades de los estados suscriptores. Y ahora, afortunadamente, hablamos de control de convencionalidad, es decir, que los actos de autoridad y, en nuestro caso, de partidos políticos, de coaliciones, de frentes, de agrupaciones políticas, en fin, de todos los sujetos de derecho electoral que se ajusten también al derecho internacional, convencional de los derechos humanos. Derecho convencional que no solo está en los tratados, sino en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las opiniones consultivas, en documentos también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si nuestro esquema normativo como Estado democrático es sumamente amplio, tenemos que conocerlo. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Por tanto, yo sostengo el derecho como objeto de prueba. ¿Cuál derecho es objeto de prueba? Para mí, los usos, la costumbre, la jurisprudencia y el derecho extranjero. 4 especies de derecho que son objeto de prueba. ¿De qué nos sirve de manera inmediata hablar de prueba del derecho? Nos sirve para las elecciones en comunidades y pueblos indígenas. Un 75% de los municipios de Oaxaca eligen a los integrantes de sus ayuntamientos por usos y costumbres. Y en Guerrero, aunque de manera excepcional, sucede lo mismo. Hay municipios que eligen integrantes de ayuntamientos por usos y costumbres. Y lo mismo en Michoacán. Y si no mal recuerdo, en Morelos también. Y en varios estados de la República se elige por usos y costumbres a un representante de la comunidad indígena para que esté presente, para que los represente ante el ayuntamiento del municipio del cual forma parte. Todas estas elecciones son por usos y costumbres. Y como me parece que nadie ha negado la existencia de estos usos y costumbres electorales, no nos hemos visto en la necesidad de probar este derecho. Sin embargo, debería de ser lo primero que se hiciera ante una controversia de intereses jurídicos en materia electoral y sobre todo en elecciones por usos y costumbres. Lo primero que deberíamos de tener plenamente comprobado es en qué consisten esos usos y costumbres. Claro, quizá no nos hayan dado tiempo de tanto, porque los asuntos electorales se tienen que resolver con suma rapidez para su eficacia jurídica. Y tal vez hemos creído en lo que nos han dicho los actores y las autoridades responsables, sin más que su reconocimiento, su imputación o aceptación, que conforme al derecho probatorio, una vez aceptados, confesados o reconocidos los hechos, ya no son objeto de prueba y estaríamos en el contexto correcto del derecho probatorio. Pero es lo primero que había que prever. ¿Cuáles son esos usos y costumbres? Porque esos usos y costumbres forman parte de la litis y en consecuencia
tenemos que conocerlos, debemos tenerlos comprobados de manera plena, fehacientemente, sin dudas, sin incertidumbres, sin hipótesis, sino comprobación plena de usos y costumbres. Bien, tendríamos que empezar otro subtema, objeto de prueba, hechos o afirmaciones, que es también un tema importantísimo en el derecho probatorio, pero dejaremos este aspecto para la sesión de mañana. Son las 6 de la tarde con 55 minutos y en 5 minutos quizá no alcanzáramos no alcanzaríamos, son varias láminas que tenemos preparadas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, adelante, le escuchamos. Tenemos todavía poco más de 4 minutos. Podemos dejar la presentación. Gracias, Alejandro. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna observación? Hemos visto muchísimo en esta sesión de hoy, que es motivo, por supuesto, de un estudio profundo de parte de ustedes para poder abarcar todos los aspectos que he tratado de sintetizar hoy y el día de mañana para abarcar este temario. ¿Alguien tiene alguna comentario, observación? Adelante, Francisco. Doctor, buenas tardes, gracias por su tiempo. Y no sé si habría manera de que nos pudiera proporcionar algo para que también nosotros le avancemos en la lectura y ya lleguemos con un poquito más de referencias para poder opinar al respecto, porque ahorita no sé, siento que los demás compañeros están igual que yo, que entramos y no tenemos alguna documentación que podernos leer para poder tener un poquito de mayores elementos, y estamos a la expectativa de su charla, y sí es muy gratificante, pero pues a veces como que nos quedamos y nos atoramos para las participaciones en esa situación de que nos falta profundizar un poquito más, y si habría oportunidad de que nos recomendara alguna lectura o algo para que nosotros avancemos previamente. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, tenemos un libro que es extraordinariamente bueno. Obviamente, en ninguno van a encontrar la sistematización que trato de darle, ni van a poder encontrar toda esta información bibliográfica. Pero un libro muy bueno es Elementos de Derecho, Fundamentos de Derecho Procesal. Déjenme ver si tengo por aquí el dato, de Eduardo Couture. Sí, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Couture. Trata el tema de manera breve, pero completa. Él parte de 5 preguntas muy importantes y va dando respuesta. Otro libro que también es buenísimo, Santiago Sentís Melendo. Sí, Santiago Sentís Melendo, La Prueba. Es un libro sencillo, amplio. Santiago Sentís Melendo incrementa con 3 preguntas las 5 preguntas de Eduardo Couture, y con base en esas 8 preguntas elabora todo este estudio. Le subtitula Los grandes temas del derecho probatorio, pero el libro, el título es La Prueba, Santiago Sentís Melendo. Si leen alguno de estos 2, seguramente tendrán muchos elementos para poder estudiar, poder tener un concepto completo. Voy a tratar mañana de proporcionarles una bibliografía de libros especializados en derecho probatorio. Hay muchísimo, pero difícilmente van a poder leer un libro de derecho probatorio. Está, por ejemplo, la teoría general de la prueba judicial. Sin teoría general,
de la prueba judicial de Hernando Davis Echandía. Es un libro que yo consulto mucho, me gusta mucho, pero son 2 tomos. En cambio, el primero que les propuse son unas páginas, son como 50 páginas, es más fácil de leer, de estudiar y de comprender un tema casi de manera completa. El de Santiago Sentís Melendo sí son un poco más de 400 páginas, pero también sumamente útil. Y otro libro, quizá no tan complicado, La prueba civil de Carneluti. Es un libro breve, no es extenso y muy, muy interesante. Creo que con esos tendrían para poder avanzar mucho. Yo tengo, pero creo que no está aquí, un artículo que fue mi ponencia en el 14º Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, en donde hablé de la prueba electoral. Y también, si no mal recuerdo, en una compilación de un simposio regional de derecho procesal que llevamos a cabo en el estado de Sinaloa y que publicó el gobierno del estado de Sinaloa. Ahí hablo directamente de las pruebas en el derecho procesal electoral. Claro, son ponencias, son estudios breves, pero quizá les puedan apoyar en algo. Voy a buscar todos estos datos y mañana darles mayores elementos bibliográficos para los que quieran estudiar el tema. Con mucho gusto, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Algo más? Gracias por la observación, Margarita. ¿Alguien más? No. Son las 7:01. Nos veremos mañana y espero concluir este tema que es sumamente interesante. Traten de estudiar un rato y nos veremos mañana nuevamente. Feliz noche. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.